Tengo un video especial. Este es un video poco común, es el primer video que hago de este tipo para el canal, pero tenía muchas ganas de hacerlo. Durante el año pasado y a principios de este año, comencé a leer cosas que no son necesariamente BL. Lo comencé a hacer como un poco más a conciencia porque estoy como en una búsqueda personal de ciertos estilos de narración o ciertos estilos de escritura, así que ando buscando temas, buscando cosas, libros. Comencé un montón, no los he terminado, pero los que sí he terminado quiero reseñarlos. Les he hablado un montón de ellos en los vivos de los sábados, pero creo que la única manera en que pueda superar alguno de ellos es haciéndoles su propio video resumen, reseña en el canal. Así que este es un video de lecturas de libros novela. Espero que algo de esto que les traigo les llame la atención, les interesa de última para saber de qué se tratan. Yo normalmente veo videos de booktubers de libros que no voy a leer pero los veo para saber de qué se tratan. Cuando veo sus portadas ya sé de qué se trata a pesar de que no vaya a leerlos. Vamos con lo primero. En realidad esto no lo leí el año pasado, bueno, digamos que sí, lo leí a fin de año, que es El cuento de la criada de Margaret Atwood. Esta es una edición preciosísima que alcancé a conseguir antes de que subieran los precios y quedara la tole tole con los libros. Es una edición de Penguin Random House, de Salamandra, con tapa dura y sobrecubierta, preciosísimo. Yo me lo llevé a las vacaciones de fin de año sin la sobrecubierta, por eso quedó hecho madres el libro. Tipo, andaba ahí en aduana haciendo la fila y yo con el libro rojo, pero metidísima, súper metidísima. Es una historia muy buena, muy interesante. Nunca había leído nada de Margaret Atwood y no me arrepiento para nada. Tiene una pluma excelente, súper llevadera. Yo estaba metidísima en la historia. Me agarró y no me soltó hasta que lo terminé. Estaba tan fanática de la historia que prácticamente se lo metí así a mi compañero para que lo leyera también, porque realmente es una muy buena historia. Fue adaptada a una serie de televisión, no la he visto, no tengo ni idea qué tal, si sí, si no, si está bien adaptada o no, pero la novela, excelente la novela. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de un tiempo... antes de que empecemos a saber de qué se trata, quiero mencionar que esta edición en particular me gustó muchísimo. Tuve mucha suerte de conseguir esta edición porque no sé cómo serán las otras ediciones, pero esta edición en particular viene con una introducción de la propia autora en donde ella cuenta el contexto en el que creó esta historia. Esta historia se creó en 1984, donde ella había sido testigo, había vivido en carne propia todas las secuelas y todo lo que implicaba la segregación y la vulneración de los derechos humanos de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cuestiones a las que ella ha sido testigo. Entonces todo eso, toda esa experiencia de la degradación humana, de la jerarquización, de la vulneración de los derechos, ella lo volcó en este cuento que queda excelentemente bien escrito y bien reflejado. Me encanta mucho la mirada que ella genera. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un tiempo contemporáneo en el que Estados Unidos no es una democracia, sino que Estados Unidos es una teocracia militarizada. Dictadura militar, pero teocrática, en donde existe una especie de ceguera absoluta respecto de la Biblia y los mandatos de la Biblia, y todo es muy religioso, muy restrictivo y muy militarizado. Entonces, en estas sociedades que están obviamente jerarquizadas, donde están los generales y adquieren todos los privilegios del mundo mundial, después vienen distintos tipos de clases medianamente privilegiadas, de personas que están más abajo que los generales y después más abajo que estos que están más abajo de los generales, hasta el último, ¿no? Hasta el obrero más insignificante. Esta es una sociedad muy jerarquizada en donde los privilegios cada vez se van haciendo más pequeños y más inaccesibles. Y junto con esto, en esta sociedad lo que ha pasado es que la contaminación ambiental ha hecho que los seres humanos sean infértiles. Tener hijos, tener descendencia, que es lo más valioso para todo el contexto de esta sociedad, no es posible tener hijos, cuesta muchísimo. Los generales, que son los que están en la cúpula del poder, no pueden tener hijos. Entonces lo que hizo este mundo fue agarrar a las mujeres que antes del régimen tenían antecedentes de que habían tenido hijos con éxito o eran mujeres casadas, jóvenes y fértiles. Se les hacen estudios, no sé, si eres una mujer divorciada, si eres una mujer casada con un hombre por segunda vez, todo ese tipo de cuestiones que tipo la religión no permite. Bueno, las agarraban a todas estas mujeres y les daban opciones para elegir, tipo, vas a limpiar los campos de concentración o te conviertes en criada. Y de eso se trata entonces la historia. La historia cuenta desde el punto de vista de Fred, que es la protagonista, cómo ella fue participando, se fue metiendo en esta especie de eslabón jerárquico y productivo social que es ser una criada en esta sociedad teocrática. ¿Qué es ser una criada? Ser una criada es ser una mujer que está pensada para ser entregada a un general o una persona de poder para que se la
y quede embarazada y tenga a un hijo de este general, pero ella es simplemente un vientre de alquiler, nada más. Ella no es propietaria de ese hijo, no es propietaria de su propio cuerpo, no es propietaria del goce, no es propietaria de nada. Y como el régimen se está instalando, no es un régimen que lleve muchos años, sino que es un régimen que se instaló bajo una sociedad que había sido democrática previamente, entonces lo que ocurre es esta especie de transición en el que Defred, que es la protagonista, recuerda cosas de su vida en democracia, recuerda cosas de su vida cuando fue capturada y además nos está contando lo que le pasa ahora dentro del régimen. Es espectacular la historia, es una historia contada desde la cotidianidad, todo así muy cotidiano y hay mucha presión todo el tiempo, mucha vigilancia de los silencios, de las miradas. Es algo que realmente se siente, por ejemplo en el caso mío particular, que vengo de Chile con familiares que han pasado la dictadura militar de Pinochet. Yo no, porque yo ya había nacido en democracia, digamos, esta democracia media extraña que siempre pendía de un hilo. En el 89 nací yo, entonces yo ya nací en este contexto de democracia. Es una democracia al fin y al cabo, más saludable, menos saludable, pero una democracia. Pero yo escuché de toda mi generación anterior, mis primas, mis madres, mis tías, tíos, primos, todos para arriba, que el tema de la dictadura militar generaba esto del silencio. Tú no podías hablar con un desconocido porque no sabías quién era este desconocido, no sabías qué estaba haciendo este desconocido, o sea, empezabas a dudar del otro, el otro con cautela. Y eso entre muchas otras cosas de la vida cotidiana, que no tiene que ver con los grandes poderes, no tiene que ver con las grandes dictaduras y lo que todos ya sabemos de la vulneración de los derechos, no tiene que ver con la vida cotidiana de la supervivencia de las personas comunes y corrientes que quieren sobrevivir, cómo lo hacen para sobrevivir. Y lo mejor del cuento de la criada es su último capítulo. El último capítulo es fantástico, no les voy a decir nada más, pero es una excelente lectura, chicas. Les va a encantar, agárrenla si pueden, les va a encantar. Además ella escribe fantástico, es una mirada muy femenina, la protagonista es una tipa muy común y corriente, hay muchas cosas para desgranar y para analizar con respecto a los nombres, por ejemplo. Un mundo bien pensado y el mundo de lo pequeño, es sobre todo el mundo de lo pequeño, cómo lo pequeño termina siendo lo más asfixiante y a través de ese mundo pequeño encuentras salidas para tratar de sobrevivir y llevar este régimen absolutista. Fue muy bueno y el final excelente. Ahí en el último capítulo es donde nosotras realmente sabemos la opinión de la autora respecto de todo, una crítica muy fuerte a cómo la academia o las instituciones o la historia misma trabaja sobre los temas de las vulneraciones de los derechos humanos, la vulneración de la dignidad humana, cómo este mundo de lo pequeño, mundo de lo cotidiano y mundo de las mujeres es tratado por estas academias que siempre tratan de replicar y contar una historia, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o no sé, las dictaduras latinoamericanas, o bueno, lo que sea, ¿no? Muy buena lectura, así que se la súper recomiendo. Les digo, no sé, no he visto la serie, no lo sé, dicen que la serie es muy buena. Yo me quedo con el libro porque fue excelente, fue un trabajo narrativo muy bueno. Además tiene esto, la narración de que te lleva al pasado. Estás siempre viajando, tienes que estar atento porque estás en el presente de la historia y de pronto vuelve para atrás para contarte algo de ella cuando estaba antes del régimen con su madre o con su pareja o con su hija. Ella tiene una hija, entonces como que vas y vuelves y eso genera también esta angustia, ayuda a construir esta angustia y esta represión del tiempo presente que ella vive. Lo siguiente que tengo para hablarles es sobre este pequeño ensayo que se llama La teoría de la bolsa de la ficción de Úrsula K. Le Guin, con un prólogo de Donna Haraway. Bueno, este lo vi reseñado en Instagram, por eso lo conseguí, porque ando como muy interesada en saber el tema de las escrituras, los cuentos, la narrativa, la prosa, imaginar mundos, qué contar, cómo contarlo, qué se considera, por ejemplo, a mí que me gusta el voice love, qué se considera amor, qué se considera erótico, cómo contar esto. Estoy como muy metida en una parte como muy teórica y una búsqueda muy personal, entonces por eso agarré esta reseña, esta recomendación en Instagram y conseguí el ensayo. El ensayo, o sea, es una cosa chiquita, es un coso minúsculo, ahí se me cae el separador, es un coso minúsculo y el ensayo de Úrsula es esto, es nada, pero es tan lindo, es tan tierno, es tan profundo. De hecho yo se los leí en mis historias en Instagram cuando lo estaba leyendo. Y todo lo anterior del libro incluye imágenes y dibujos de Haraway. Donna Haraway, como aparte, paréntesis, Donna Haraway, la que hace el prólogo del ensayo, es una, podríamos decir,
cientista social, filósofa. Bueno, ella viene desde la biología y es interesante porque ella está en una especie de interjuego entre lo biológico y lo social. O sea, un poco también me sirve este video como para contarles cuáles son como mis inquietudes personales. Pero resulta ser que en ciencias sociales o en ciencias en general está esta cosa de preguntarse respecto a la realidad, sobre la realidad de los seres humanos o la esencia de los seres humanos que determina esta realidad o este contexto de los seres humanos. Si es la biología y todo está determinado por los genes y la genética y los procesos fisiológicos, y eso además establece distintos tipos de, no sé, relaciones neuronales y establece una conciencia que emerge de esta materia que es el cerebro. Bueno, esa parte como esa corriente más biológica, y después está la corriente propiamente tal de las ciencias sociales que establece que en realidad lo que nosotros somos, hacemos y cómo nos comportamos está determinado por nuestra cultura, nuestra época, el lenguaje que adquirimos. Entonces están como esos dos grandes pilares, tipo ¿qué somos? Si somos genes o somos cultura, ¿no? Somos biología y anatomía y fisiología o somos cultura y historia y leyes y economía, ¿no? Todos los productos del ser humano. Y Donna Haraway se posiciona justo en un distinto lugar. Ella construye una tercera opción, y en esta tercera opción ella trata de construir cómo ambas dimensiones se relacionan mutuamente, y ella lo hace desde la perspectiva biológica. O sea, ella pasó por toda la área biológica, como que hizo toda la vuelta hasta las ciencias sociales y dijo no, parece que hay que pensar en otro lugar, hay que pensar en otra posibilidad de lo que determina a los seres humanos. Así es como la conozco, no he leído completamente su teoría, solo sé que ella trata de poner en juego esta otra opción. Ella es la que hace el prólogo para este ensayo de Úrsula, y la verdad que tengo que decir que el prólogo no es muy interesante. A mí en particular no me interesó demasiado el prólogo, es chiquito. Lo que sí me interesó, me pareció dulcísimo, preciosísimo, una sutileza y una naturaleza femenina preciosa, fue el ensayo de Úrsula, que es la teoría de la bolsa de la ficción. Se las leería, es tan cortita que se las leería en este video, es maravillosa. Pero bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que Úrsula, para la época en la que estaba haciendo este pequeño ensayito, ella se había enterado de un estudio antropológico hace muy poco que hablaba sobre... Acá dice: Le Guin retoma los planteos de la antropóloga Elizabeth Fisher, quien afirmó que el primer dispositivo cultural fue probablemente un recipiente. A partir de allí construye una matriz narrativa en forma de bolsa para la ficción y también para la historia general de la humanidad. Para la época, Úrsula había conocido los hallazgos antropológicos de Elizabeth Fisher, que había postulado que el primer producto cultural de importancia para las sociedades había sido algo así como una especie de recipiente. Los recipientes para llenarlos y poner cosas o comer en ellos o trasladar las semillas de un lugar a otro. Bueno, el recipiente era como el producto cultural más importante según esta antropóloga y lo más significativo. Hay muchas corrientes, o sea, ustedes en ciencias sociales van a encontrar que existen muchos postulados así, como que siempre tratan de buscar como el mito fundador, como el elemento fundador de algo. Por ejemplo, nosotros en estructuralismo en sociología, en una de las corrientes se estudia que el elemento fundador o el elemento cultural por excelencia de los seres humanos es el significado. O sea, cuando algo pasa a representar otra cosa. Eso es la primera vez que aparece eso, esa representación, esa manera de, por medio de una cosa, representar otra. Entonces ahí es como sería el nacimiento de la cultura. Que, por ejemplo, pasa en el chivo expiatorio con Jesús, que él pasa a representar todos los pecados de todos nosotros, ¿no? Ese imaginario, bueno... Cada corriente como que tiene su hito fundador de la cultura o lo que ha sido más importante. Entonces, en ese momento, Úrsula se había visto como muy afectada por este descubrimiento antropológico de Elizabeth Fisher, y en torno a este concepto de la fuente, de un recipiente, entonces ella lo lleva hacia la ficción y hacia cómo contamos historias. Entonces, por eso es un ensayo muy, muy tierno y muy dulce. Búsquenlo, es muy lindo, es muy cortito, en el que ella plantea o trata de pensar en los primeros humanos, en los primeros seres humanos que vivían en tribus que ya no eran tribus nómades, sino que se asentaban en un lugar y comenzaban a dedicarse a la agricultura y a la ganadería. Entonces resulta que en algún momento esta tribu tuvo un grupo de personas que tuvo que ir de casa para conseguir alimento, y cuando regresaron de la casa, tipo de ir a buscar al mamut, no solo trajeron carne y piel, sino que además trajeron un relato.
y ese relato era el relato del héroe. Ella en realidad lo que está planteando es todos los relatos que nosotros conocemos como los relatos hegemónicos en las historias de ficción. Son las historias de estos hombres o mujeres o jóvenes, no importa, pero es un personaje, es una figura humana que va de viaje, en ese viaje hace algo heroico, mata al villano y regresa para contarte esta historia y cómo esa historia y esa aventura y esa acción lo transforma. Entonces Úrsula se plantea desde el otro lugar. Estas son las historias que todos quieren escuchar porque son muy interesantes, pero nadie quiere escuchar las historias de cómo fulanita recolectó el maíz o el trigo o la fruta o la verdura mientras tenía que fijarse que los cabros chicos no se le murieran, no se le tumbaran, no se arrancaran o no hicieran desmadre, ¿no? Era como en las escrituras de ficción, incluso en las escrituras de ficción, existe una especie de jerarquía simbólica respecto de la figura del héroe, ya sea este hombre o mujer. Esta figura de héroe, entonces pareciera que esas historias predominan o son mejores o son más interesantes, son las que más se escriben, son las que más se cuentan, pero ¿qué pasa con la fulanita que se quedó en la casa recolectando cosas, recolectando lo esencial para la vida? En el fondo está haciendo eso, así que es muy bien, muy lindo. Creo que les spoileé todo el ensayo. Lo siguiente, que también les hablé el año pasado, se llama ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró. De hecho tenemos en el canal un vivo completo que le dediqué a esta novela. Es una novela autobiográfica de Belén López Peiró que sufrió en su adolescencia, en su preadolescencia, en realidad cuando ella era pequeña, sufrió abuso por parte del esposo de su tía, su tío político. Y ella cuenta a través de este libro todo el proceso por el cual ella tuvo que pasar cuando decidió hacer la denuncia. O sea, el libro arranca a partir de cuando ella inicia la denuncia y comienza todo este proceso que fue muy chocante para ella. Los años que tuvo que esperar, ahora hace poco, creo que fue ahora este año, en enero, febrero, no me acuerdo, que por fin se cerró el caso, pero ella estuvo 10 años luchando contra todos para tratar de demostrar o justificar o decir lo que le había pasado. Es un libro muy bien escrito, o sea, como libro, como novela, está muy bien escrito. Ella cuenta que lo hizo en un taller de literatura, de escritura, y se nota mucho porque la parte técnica, la parte de la construcción del libro está muy bien pensada, muy bien escrita. Es un libro, como ella misma ha definido, polifónico, es decir, hay distintas voces que cuentan la historia, no hay un yo en realidad, sino que cada apartado, cada capítulo, no es que tenga capítulos en realidad, pero bueno, cada capítulo, que son cortísimos los capítulos, cada capítulo tiene una voz diferente. La voz de la madre, la voz del padre, la voz del hermano, la voz de la amiga, de la prima, de la tía, del tío político, de los juicios, de los abogados, amigas que ella tiene, gente que la conoce. Y es interesantísimo porque tú vas viendo, te enfrentas al capítulo, ves la lectura, o sea, el personaje que está narrando ese momento y puedes deducir quién es. Desde dónde está hablando te dice qué persona es. Es muy bueno en ese aspecto el libro como libro y es muy duro. Es un libro muy duro porque es sumamente franco todo el tiempo, es sumamente frontal y es muy interesante porque tú puedes ponerte en los zapatos de ella. Si yo no quería ser considerada víctima, pero el lenguaje judicial me decía que yo era la víctima, pero yo no me estaba comportando como una víctima, entonces para ser víctima tenía que comportarme como una víctima. O que aparecen otras voces que están luchando o pugnando por ser la víctima, como que quien sufría más no era ella, sino que era la madre, o la tía, o la prima, o el mismo tipo. Eso es lo que refleja la historia, así que es muy muy bueno, también se los recomiendo, es fuerte, no es para todos, pero es una muy buena historia, me parece que está muy muy bien planteada, muy muy bien escrita. Tiene una segunda parte en que ella cuenta todo lo que pasa después del proceso judicial, porque diríamos que es como la especie de preludio durante lo que pasa, y en el siguiente libro ella cuenta lo que ha pasado después de haber hecho todo el proceso, y bueno, veremos si saca un tercero con la resolución, porque por fin hemos visto que ganó el juicio, afortunadamente. Pero muy interesante. Hay muchos videos de ella en internet, de las entrevistas a las que ha sido invitada, ha dado clases en la universidad también para sensibilizar sobre estos temas, porque llega a ser absurda. Por ejemplo, el diálogo que tiene con profesionales, por ejemplo con psicólogos o con abogados, llega a ser absurdo cómo estos profesionales están absolutamente desconectados e insensibilizados cuando se comunicaban con ella. Ella se sentía doblemente violentada, así que por eso es una muy buena lectura, como para ponerse en el lugar de ella realmente y no cagarla. El otro que he leído y del que les quiero hablar es Yo soy el monstruo que os habla, de Paul Preciado. Este fue una joyita maravillosa. El año pasado me sentí realmente muy tocada por los temas de Paul Preciado. Comencé a leer, lo que pasa es que he leído varias cosas de él, pero todavía no los he terminado, por eso no les he hablado de Paul Preciado, pero lo que más me chocó, lo primero que agarré de él fue Texto Yonki,
Lo que pasa es que todavía no lo termino, pero Testo Yonki es un libro que me impresionó muchísimo porque es un libro que habla sobre, es un ensayo filosófico muy personal en el que él habla sobre la transición que pasó de ser Beatriz Preciado a Paul Preciado. Y él hizo esta transición por los bordes de la sociedad, no lo hizo desde el sistema médico, sino que lo hizo a la mala tomando testosterona. Por eso se llama Testo Yonki. Y la testosterona como hormona, es una hormona muy poderosa. Es una hormona muy poderosa fisiológicamente hablando y es una hormona muy poderosa socialmente hablando, por todos los cambios que él va narrando a lo largo del libro, las cosas que le iban pasando. A medida que él se iba transformando cada vez más en un varón con rasgos de varón, el trato que tenía de los demás era completamente diferente, entonces todo eso lo vemos. También me gusta porque es muy franco, él todo el tiempo es muy franco, y además otra cosa que me gusta mucho de Paul Preciado es que él tiene como la obsesión con lo sexual, que es algo que tengo yo también. Entonces está muy obsesionado con lo sexual, siempre que puede lo mete en el camino. Entonces eso me agrada, puedo conectar perfectamente con él en ese aspecto. Entonces bueno, quedé muy impresionada. Es esta persona, Paul Preciado, es el que postula desde la filosofía cómo en la actualidad pasamos de un régimen de control, que era lo que había postulado Michel Foucault, que en realidad hoy, en la actualidad, nos encontramos en un régimen fármaco-pornográfico, porque ambas industrias, la industria de la farmacología y la industria de la pornografía, son las grandes maquinarias que mueven la economía, son los grandes pilares económicos que, pase lo que pase, no se derrumban. Por el contrario, nuestra vida cada vez está más medicalizada y nuestras conductas sexuales están cada vez más atravesadas por lo pornográfico y esta industria pornográfica, aunque nadie quiere hablar de ello, pero bueno, es lo que siempre va increciendo, de tal manera que se democratizaron los medios de producción de contenido para adultos y ahora son las propias personas las que dicen cómo, cuándo y desde dónde quieren vender su propio producto para adultos, ¿no? Bueno, ese es el contexto de Paul Preciado. Entonces ahí, metiéndome en el mundo de él, encontré este pequeño relato. En realidad es una presentación, es un discurso que él dio el 17 de noviembre del 2019 a una jornada de la escuela de Freud, escuela psicoanalítica de París, donde habían 3.500 psicoanalistas y él había sido invitado para dar el discurso de inauguración, que era totalmente loco porque, bueno, hay distintas corrientes en psicoanálisis, pero te dan a entender acá que él iba al choque. Él iba al choque, de hecho por eso se llama así, yo soy el monstruo que os habla, porque él habla desde su posición como persona transexual, ya no es solo transgénero, también es transexual porque él se hormoniza, él toma testosterona. Entonces desde esa posición él se pone a hablarles a estos hombres y mujeres psicoanalistas: yo soy el monstruo que ustedes dicen que está ahí, que tiene algún tipo de patología o algún tipo de trastorno, está obsesionado con el falo, lo que sea, o el Edipo, lo que sea, yo soy ese, está diciendo eso, yo soy ese monstruo que ustedes han creado ahí en esas corrientes psicoanalíticas. Yo estoy aquí, yo existo, soy esto. Y no me pueden venir a decir que soy, no sé, que estoy desfasado, que estoy enfermo, que empieza así como bien el choque. Lo más interesante sobre todo fue que él se burla de ellos todo el rato, o sea, es un súper frontal. En un momento dice: típico que me preguntan si ya me operé. Y yo les voy a preguntar a ustedes: ¿ustedes se operaron de los prejuicios? Así, súper frontal, súper choro, me encanta. Va, puntos para Paul Preciado. Así que, bueno, no sé si puedo decir que se los recomiendo, pero como lectura especializada es muy interesante. A mí me gustó mucho, me dejó muy impactada. Justo porque el año pasado tenía psicoanálisis, pero era todo psicoanálisis de Freud, en donde el loco, mira, tiene cosas muy interesantes, pero también tiene unas cosas muy locas, como por ejemplo esto de los homosexuales, ciertas miradas de los homosexuales, ciertas miradas de las mujeres, como que cuando va por esos lados uno queda así como... Lo otro sí es muy interesante, la manera en la que él trata de pensar cómo funciona el aparato psíquico, o sea, existe un aparato psíquico. Desde la medicina empieza a decir, bueno, así como hay un aparato reproductor, un aparato urinario, un sistema nervioso, un sistema digestivo, bueno, también hay un aparato psíquico y hay que tratar de pensar cómo está pensado este aparato psíquico y qué partes tienes. Entonces él en toda su teoría está tratando de estructurar las partes que tiene el aparato psíquico. Toda esa parte teórica del aparato psíquico es súper interesante, súper valioso, súper enriquecedor, pero todo lo otro que viene aparejado con el tema de mirar a los niños, mirar a las mujeres, mirar a los homosexuales, tú quedas así como
Bueno, entonces por eso conecté perfectamente con Paul, a pesar de que Paul en realidad está pensando en otros psicoanalistas, los psicoanalistas que vinieron después. Otra cosa que les quería mostrar es esto, un regalo que me llegó este verano. Se llama Todo lo que necesito existe ya en mí, de Rupi Kaur. Yo no tenía ni idea, pero resulta que esta mujer es muy famosa en internet, representante de la poesía contemporánea, pero es una poesía contemporánea que yo no tenía idea que existía. Yo me había quedado como con la idea de que la poesía era muy difícil y muy críptica y muy complicada, pero resulta que no. Hay toda como una corriente de poetas muy jóvenes, digamos de mi generación, son muy jóvenes que se preocupan mucho de lo estético de su poesía, entonces acompañan sus frases con dibujos, son frases muy bonitas, es muy interesante. A mí me gustó mucho porque no sabía que se podía escribir así poesía, o sea, quedé así como wow, se puede escribir así poesía, así que comprendo perfectamente toda la gente que se siente muy inspirada, porque yo me sentí muy inspirada, no necesariamente por la poesía que ella escribe, sino por la manera en la que ella lo hace. Ella, mientras estaba en la universidad, autopublicó su libro de poesías y es como, bueno, si ella puede, cualquiera puede, ¿no? Esa es como el principal enseñanza, la principal lección con la que me quedo de este libro. Este es el tercero que sacó, pero tengo entendido que los dos primeros son mucho más impactantes, son muy buenos. Quiero conseguir los otros dos porque este en particular no es algo que me haya impactado demasiado. Hay algunas frases interesantes, hay algunas frases muy bonitas, otras no tanto. La gran mayoría del libro en realidad son un montón de frases positivas, de superación, de autoestima femenino, de tú puedes, lo vas a lograr, eres la voz de todas las mujeres que te han acompañado, estás tú moviéndote y está toda tu familia y todas las mujeres del pasado. Es como así, como muy positivista, o sea, hay una positividad muy excesiva, un llamado al amor propio, a la autoestima, un llamado a luchar por lo que queremos y no dejarnos doblegar por el novio tóxico. Es como esa onda, muy la onda Me Too, así que entiendo perfectamente por qué ha sido tan popular, porque responde a esa generación, es la voz de esa generación. Yo no puedo decir que no sea de esa generación, soy parte de esa generación, pero a mí me preocupan otras cosas, no soy tan optimista. No creo que todo se vaya a resolver con amarse a una misma y seguir adelante con todas. No, yo creo que hay algo más. Soy más melancólica, lo mío es más existencialista, no tan positivista, pero me gusta mucho lo que ella hizo. O sea, el gesto de hacerlo, escribir, hacerlo, dibujarlo, autopublicar, ser muy famosa y que le vaya perfecto. Con eso me quedo de Rupi Kaur, y como bueno, para saber que estaba siendo súper famosa y yo no me había enterado. Bueno, lo siguiente que leí es de Mariana Enrique. Como saben, el año pasado mi mejor lectura, saben los que ven los vivos, mi mejor lectura fue Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Quedé absolutamente tocada en todos los niveles, en todas las dimensiones, en todos los multiversos. Todas las Lilianas han quedado totalmente impresionadas con Nuestra parte de noche. Quedé tan impresionada con Mariana Enríquez que empecé a buscar todos los libros de ella, todo lo disponible que estuviera, y uno de estos es este libro que se llama La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, publicado por Anagrama. Es una especie de crónica biográfica de la hermana más pequeña de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo fue una mujer muy importante el siglo pasado en Argentina. Ella es una mujer de mucho dinero, de mucha plata. La familia Ocampo en Argentina es una de las familias más ricas. Y esta mujer entonces creó una revista que se llamó la Revista Sur, donde publicaron grandes personalidades de la literatura, como por ejemplo Borges o Adolfo Bioy Casares. Y Silvina Ocampo era la menor de todas las hijas Ocampos, era la más chica, fue esposa de Bioy Casares y mejor amiga, junto con Bioy Casares, de Borges. Cenaba Borges con ellos prácticamente todas las noches, y es muy interesante eso, este rescate que hace Mariana Enríquez de Silvina Ocampo. Silvina Ocampo era una mujer rica, tenía muchísima plata, su familia tenía muchísima plata, eran estúpidamente ricos, eran tan ricos que cuando se iban de viaje, una vez al año se iban de viaje a Europa, y en el barco llevaban una vaca para que todas las hijas Ocampo tomaran leche recién ordeñada. una vaca en el barco. ¿Te das cuenta de eso? De esa cantidad de plata. Tenían tanta plata, que había un edificio completo para toda la familia en la ciudad de Buenos Aires o de La Plata, no me acuerdo. Cada una de las hermanas tenía un piso. Un piso era la casa del edificio, cada una. O sea, a ese nivel, o sea, mucha plata, estúpidamente ricos.
Y sin embargo, a pesar de ella ser estúpidamente rica, resulta ser que parece que era la oveja negra de la familia. Ella escribió cuentos y poesía. Sus cuentos y poemas estaban como medios desperdigados por ahí. Publicó en la revista Sur también, publicó junto con Borges y Bioy Casares, hizo recopilación de cosas, hizo traducción de cosas, ayudaba a Borges a traducir cosas. Ella, cuando había sido joven, había ido a estudiar a Europa, había estudiado en París, había estudiado dibujo, tenía mucha plata. Y a pesar de tener mucha plata, ella de todos modos escribía, ella de todos modos trabajaba por gusto porque no necesitaba trabajar, pero es muy interesante, o sea, el rescate que hace Mariana Enríquez de la vida de Silvina Ocampo es sumamente interesante porque la muestran como una mujer realmente súper enigmática, una mina que tú no sabes qué estaba pensando, o sea, ¿qué estás pensando? Se habló de todo de esta mujer, pero todas las personas que la rodearon dijeron cosas diferentes de ella. Es un enigma, es una mujer realmente enigmática y el enigma va creciendo a lo largo de la narración. O sea, Enríquez le da todo el toque del misterio a la vida de Silvina Ocampo, sobre todo por el tema de los chismes. Es una historia muy chismosa, como para saber los chismes de Bioy Casares y de Borges, por ejemplo. Se sabe de Bioy Casares que era 10 años menor que ella y además, después de casados, él nunca dejó a las amantes porque era un hombre que amaba a todas las mujeres, prácticamente se acostaba con todas las mujeres que encontraba. Se acostaba siempre con su sobrina de la Silvina Ocampo. Era una de sus amantes, que vivía en el mismo edificio donde ellos vivían. No, muy loco. Pero ellos nunca se separaron. De hecho, se pensaba, o sea, que no sabemos realmente qué pasó, pero se decía, un chisme, que era que en realidad la Silvina Ocampo y la madre de Bioy Casares eran amantes y decidieron, o sea, la madre decidió cederle su amante a su hijo. Así que se casaron, siendo Borges el padrino, uno de los testigos del matrimonio. Y así, cosas muy increíbles. No les voy a decir todo, pero hacia el final de la vida de Silvina Ocampo, lo que pasa con ella, su hija, hay otro chisme alrededor de la hija también, y lo que pasa con el propio Bioy Casares es impresionante. O sea, yo que había leído previamente Nuestra parte de noche, acá encontré, como muy bien leí en una de las reseñas en Goodreads, que acá se encuentra muchos de los elementos. Es como un recorrido arqueológico de Nuestra parte de noche, pero con todo el sentido literal de la palabra. Realmente en todos los relatos que me voy encontrando de Mariana Enríquez vas encontrando los artefactos y las inspiraciones que ella tuvo para Nuestra parte de noche. Entonces al final resulta ser todo un universo completo, de las cuales muchos elementos de la historia de esta mujer están presentes en Nuestra parte de noche, en los personajes femeninos, sobre todo femeninos, de Nuestra parte de noche. Así que muy interesante, era imposible no decir, de aquí lo sacó. O sea, esta mujer es tierra, la vida de esta mujer es tierra fértil para todo lo que encuentras en Mariana Enríquez, porque es impresionante. Realmente que hay cosas que tú quedas así como, la realidad supera la ficción, realmente. Quedé muy enganchada con Silvina Ocampo de leer sus cuentos. De hecho, mi compañero me regaló los cuentos completos de Silvina Ocampo, que están publicados por MC. MC también publicó los poemas, todos los poemas de Silvina Ocampo, así que están todos recopilados en obras. Creo que hay 2 cuentos que no están en esta selección de cuentos completos, pero está muy interesante. Es una mina que escribe cosas, la Silvina Ocampo, una mina que escribe cosas súper siniestras, siendo para la época una mina que escribiera cosas siniestras o locas o raras. No, ¿saben qué? Es como corte jarada, es como una jarada del siglo pasado, la Silvina Ocampo, pero sí, pero peor incluso, porque mete más cosas, más elementos. Y lo último, el amor de mi vida del año pasado, Nuestra parte de noche, ha sido un coso, así que no puedo decir que se los súper recomiende, pero sí se los recomiendo. No tengo palabras, todavía no tengo palabras para hablar de este libro. Me estoy preparando para alguna vez durante este año hacer una reseña como Dios manda de esta novelaza, de este novelón, pero puedo decir el contexto. Nuestra parte de noche me llamaba muchísimo la atención por el título y por la portada. Como que siempre me hacía ojitos, ese ojito siempre me hacía ojitos, en las vidrieras, siempre era como Nuestra parte de noche, Nuestra parte de noche. Y cuando lo googleaba siempre había muy buenas reseñas todo el tiempo. Entonces, en un arranque de locura de sueldo de principio de mes, fui y lo compré y lo agarré y no lo solté. Me lo leí en 2-3 noches, estaba obsesionadísima con la historia.
No sé qué decir. Pero bueno, ¿de qué se trata? Se trata a grandes rasgos de Juan y Gaspar, padre e hijo. Resulta que Juan está arrancando de un peligro muy grande. Estamos en los años 80, en la última dictadura militar argentina. Ese es el contexto en el que arranca la historia. Sería como el preludio de la historia, porque en realidad el protagonista es Gaspar, el hijo. El hijo es realmente el protagonista al que le van pasando cosas. Pero hay capítulos extra en la novela. Digamos que el primer capítulo con el que arranca la historia no es realmente el primer capítulo de la historia de Gaspar. Es contado desde un narrador muy cercano a Juan, que es el padre, que nos va introduciendo a lo que le va a pasar después a Gaspar. Entonces la historia arranca así. El primer capítulo arranca contado desde la perspectiva del padre, un narrador muy cercano al padre, en el que vemos cómo este padre está tratando de arrancar. Está tratando de buscar herramientas para tratar de salvar a su hijo de algo. ¿Qué es lo que ocurre? Juan es un medium, y es un medium desde muy joven, desde siempre. Se nace siendo medium. Él había sido criado en una determinada familia hasta que otra familia de mucha plata, lo encuentra y lo adoptan, digamos, comienzan a cuidarlo por su condición de medium. Resulta que esta familia en realidad era una familia de más, un grupo de familias de mucha plata, no solo de Argentina, sino que también de Europa, que formaban parte de una secta que veneran a la oscuridad. Y necesitan medium, esta secta necesita mediums para poder entrar en contacto con la oscuridad. Lo que le quieren pedir a la oscuridad es la inmortalidad. Entonces siempre están buscando medium para poder acceder a los saberes y al conocimiento del otro lado, ¿no? De la oscuridad. Pero resulta que Juan está tratando de proteger a su hijo de esta secta, de esta organización secreta. Está tratando de buscar los medios de proteger a su propio hijo, todo a raíz de que la madre de Gaspar, la esposa de Juan, que es hija de esta gran familia, una de las familias fundadoras de la secta, muere en circunstancias muy sospechosas, muere de una manera súper sospechosa. Entonces Juan descubre esto y empieza a ver que la vida de su hijo está realmente en peligro. Así que todo el libro es una gran travesía por tratar de evitar o tratar de aprender, conocer todo lo que ha hecho Juan y en torno a Gaspar para poder protegerlo de esta secta. Pero no solo eso, el libro viaja mucho en el tiempo, hay que estar totalmente concentrado porque el libro viaja mucho en el tiempo respecto de los inicios de Juan, los inicios de la madre de Rosario, la madre de Gaspar, los inicios de la secta, cómo comenzó la secta, cómo se fue perpetuando a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo vamos viendo el presente de Gaspar, cómo Gaspar va creciendo siempre en el borde de la historia. Gaspar es el protagonista, pero Gaspar sabe muy poco. Gaspar sabe que están pasando cosas, pero no sabe qué cosas están pasando. Nosotros como lectores sabemos un poco más que Gaspar porque pudimos leer algunos capítulos extra contados con las perspectivas de otros personajes, entonces podemos saber un poco más. Pero Gaspar está en bolas. Gaspar le pasa todo y nada al mismo tiempo. No hay nada concreto, no tiene idea. Entonces de eso se trata el libro, de cómo el miedo, el terror en lo cotidiano se va expresando por pequeñas cosas que no tienen explicación pero que están pasando. Lo mejor de la historia es su narración. La prosa de Mariana Enríquez es una maravilla, es una delicia, la cosa mejor escrita que yo he leído en toda mi vida, yo creo, hasta ahora. Es fantástica la narración, el efecto estético que genera la historia es maravillosa, cómo se va metiendo en la narración el pensamiento de los personajes. Entonces es una manera muy natural y muy fluida, como si fuese devenir de la conciencia. Muy lindo. Lo otro excelente es la construcción de mundo, toda la construcción de cada uno de los personajes. Cada uno de los personajes tiene su propio mundo, su propia biografía, con sus propios detalles, con sus propios gustos. Es un mundo inmenso que estas páginas se quedan cortísimas. Es un mundo inmenso que te va contando la historia, y lo otro muy bueno que tiene esta historia es cómo te deja pensando respecto de muchos temas. Primero, el terror y el horror de la vida cotidiana de un latinoamericano. O sea, la historia está metida en el contexto de la última dictadura militar argentina, pero muchos países latinoamericanos hemos vivido historias de dictadura, entonces conocemos cómo la jerarquía, el poder avasalla con todo, no importa quién seas. Hay detenidos desaparecidos, hay bebés que han secuestrado, han robado y entregado a otras familias, hay situaciones de injusticia que no se pueden resolver o los resuelve el dinero, o situaciones inexplicables que nosotros como latinos comprendemos pero que en la historia adquieren este tinte extraño.
Es muy interesante ese juego de lo cotidiano, pero lo cotidiano latinoamericano visto desde un punto de vista horroroso. Y lo otro es también el tema de lo que es lo que Mariana Enrique también ha conversado en sus entrevistas, el tema de lo heredable. ¿Qué es lo que le dejan los padres a los hijos? ¿Qué puede dejarse a la siguiente generación? ¿Y qué puede hacer la siguiente generación con eso que hereda? Nada bueno, nada bueno. No es un final feliz, no es una historia feliz, es una historia de angustia, de sufrimiento y de amor. Yo creo que es una historia de mucho amor de padres e hijos y de esposos a esposas, mucho amor, pero no es una historia feliz. Y es maravillosa, es una historia maravillosa que si pueden, léanla o escúchenla en audiolibro. No se dejen engañar que es un coso muy grande, da igual, de verdad que da igual, puedes ir leyendo cada capítulo por su cuenta, cada capítulo y masticar durante un tiempo cada capítulo y va a estar perfecto. Fue un año muy productivo intelectualmente hablando, creo yo. Creo que aprendí muchísimo de estos autores y otros que fui viendo en el camino, que no he terminado, pero cuando termine de leerlos algún día me gustaría volver a hacer un video así como recopilatorio de esas lecturas. Bueno, gente, me despido, espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. You're trying to stay strong and fake a smile until